registración como una operación neutra. Nosotros la informamos. Informamos que tenemos tanta mercadería del proveedor tal en consignación, pero no es parte de nuestro patrimonio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces no me puede producir ni una variación cualitativa ni cuantitativa. ¿Cuándo me va a producir la variación? Y cuando yo la venda y me gane la comisión. Cuando me gane la comisión. Y ahí sí va a ser modificativa. ¿Por qué? Porque voy a tener una ganancia por el porcentaje que me corresponde. ¿Se entiende? Bueno, sí. Eso para la contabilidad son operaciones neutras, ¿sí? No forman parte del patrimonio de la empresa, pero se registran para avisar. ¿Por qué? Porque sí tenés un compromiso. Vos esa mercadería la tenés que resguardar, ¿sí? Entonces por eso tenés que avisar que tenés toda esa mercadería ahí. Si a esa mercadería le pasa algo, vos te vas a tener que hacer cargo. Bueno, acá habla de operaciones neutras. También llamadas contingentes o eventuales. No forman parte de la igualdad patrimonial contable. No suman ni restan de la misma, ¿sí? Porque no es parte de nuestro patrimonio. Es parte del patrimonio del proveedor. Sin embargo, en determinadas situaciones, la contabilidad debe informar sobre ellas, a pesar de no afectar momentáneamente el patrimonio del ente. No producen cambios ni cualitativos ni cuantitativos en el patrimonio. La variación patrimonial ocurrirá en el futuro si un hecho eventual se concreta. Como hablábamos recién, si se vende, ¿cuál es la variación patrimonial? Y el aumento del patrimonio por la comisión que gané. ¿Sí? Ahí voy a tener un resultado positivo. Constituyen probables activos y pasivos. Por ejemplo, lo dijimos recién, la mercadería en consignación. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cuáles son las operaciones neutras? No forman parte... ¿Cómo? Sí, una consulta. Entonces, hasta que no se venda, por ejemplo, cuando es en consignación, entonces, ¿dónde se pondrían las operaciones neutras? Porque no forman parte del activo ni del pasivo. Lo pones en cualquier lugar, salvo en tu contabilidad. Vos tenés que avisar, vos tenés que avisar que eso está. ¿Sí? Igual no interesa mucho dónde lo vas a poner. Lo que vos tenés que saber que si a vos te dejan mercadería en consignación, sí sabés dónde no lo tenés que poner, dentro de tus activos. ¿Se entiende? Claro. Si a vos y si tampoco vos sería mates, dentro de los pasivos porque no lo estoy pagando. Porque no es una deuda tampoco. Porque claro. si es un proveedor que te dejó la mercadería para que vos se la pagues después, ¿sí? Después que la vendas, ahí sí es un pasivo. Pero acá en este caso el arreglo es otro. Si la vendés, me das la plata y te ganás la comisión, y si no la vendés, me la devolvés. ¿Se entiende? Siempre está dentro del patrimonio de quién, del proveedor. Por eso nunca puede estar dentro de tu activo. Sí. ¿Bien? Y la ganancia tampoco te va a sería, incrementar la el pondría pasivo. después. Porque no es una deuda que vos tenés con el proveedor. Vos no tenés la obligación de pagárselas. ¿Sí? Está bien. Si no la vendés, se Sí, la sí. devolvés. Listo. Gracias. ¿Bien? Bueno, hasta acá entonces venimos hablando de todas las variaciones cuantitativas, cualitativas, modificativas, permutativas que hacen que el patrimonio aumente o disminuya o cambie en su calidad, pero no en su cantidad. ¿Sí? Y dijimos que para que el patrimonio aumente o disminuya o cambie cuantitativamente, debía estar la R, que era, en esa ecuación, que era los resultados. Positivos y negativos. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de los resultados. Existen varias clasificaciones de acuerdo a diferentes criterios o cualidades. Puede ser en función de su relación con el objeto principal del ente, en función de la habitualidad o frecuencia con que se obtiene, o en función de su tipo o naturaleza. No se asusten que ahora los va a detallar a cada uno de estos. ¿Sí? Entonces nosotros los vamos a clasificar. Esto es pregunta examen siempre. Creo que se toma siempre en un examen final. ¿Cómo se clasifican los resultados? Por el objeto principal,
por la habitualidad o la frecuencia, por el tipo de naturaleza. Obviamente tienen que saber después de qué se trata cada cosa. Entonces, en función de su objeto principal, en función del objeto principal del ente, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una empresa que vende pasajes aéreos, el objeto principal va a ser la venta de esos pasajes aéreos y la ganancia que yo voy a tener por la venta de esos pasajes aéreos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces ese es el objeto principal. Entonces voy a tener resultados operativos. ¿Cuáles son los resultados operativos? Lo que obtengo a raíz del objeto principal, que es, en este caso, la venta de pasajes. ¿Bien? Entonces, los resultados operativos son todos aquellos provenientes de la actividad principal del ente. Venta de bienes y servicios, sus costos, gastos de luz, ¿sí? Porque hay resultados positivos y negativos. Todos los recursos que yo utilizo para poder concretar esa venta, por ejemplo, la luz que gasta la computadora, es un costo operativo, ¿no? Que lo tuve que hacer para poder vender. Después tenemos los resultados no operativos, que son aquellos provenientes de actividades secundarias. Resultados de inversiones, ventas de bienes de uso, ¿sí? Ganancias de interés por un préstamo que di. ¿Eso sería como vender un auto que ya no usa la empresa? Salvo que tu negocio cual sea. ¿Cómo? Salvo que tu negocio cual sea. Vender autos. Exactamente. ¿Se entiende? Si tu Sí. negocio es vender autos, vos vendiste un auto y es un resultado de una actividad operativa. Ahora, si tu Claro. negocio es vender pasajes, pero vos vendiste el auto porque ese auto ya no te servía y querías comprar otro, pero lo vendiste a un valor mayor al que valía, ahí obtuviste una ganancia de una actividad no operativa, ¿sí? También lo pudiste vender a un valor más bajo de lo que valía, porque te lo querías sacar de encima rápidamente. Y ahí tuviste una pérdida de un resultado no operativo. ¿Bien? Bien. ¿Todos entendieron, chicos, esto? Párenme, pregúntenme, no me molesta que me interrumpan, Resultados ordinarios. En función, eso era, acuérdense, en función al objeto principal, ¿sí? Pueden ser operativos o no operativos. En función a la habitualidad o frecuencia con que se obtienen, ¿sí? Resultados ordinarios. Todos aquellos que son habituales o frecuentes, con independencia, si están o no relacionadas a su actividad principal, ¿sí? En el caso de los ejemplos anteriores que vimos, en los dos casos eran resultados ordinarios, ¿sí? Uno por la venta de mi objeto principal y otro por la venta de bienes, de cualquier bien, de un rodado, ¿sí? Son resultados ordinarios, porque habitualmente se da esto en las empresas. Cuando yo tengo un vehículo que lo usé varios años y ya quiero cambiarlo, lo vendo. Es una operación que se da habitualmente, ¿sí? Por más que no sea la actividad principal del ente. O hago un cambio de muebles, vendo los muebles viejos y compro muebles nuevos. ¿Se entiende? Dice ejemplo, venta de bienes, gastos de internet, de que sea. Si son gastos habituales, ¿sí? Se llama ordinarios. ¿Bien? Entonces, la clasificación son el objeto principal, operativos, no operativos. La habitualidad de frecuencias, ordinarios o extraordinarios, que acá los vamos a nombrar. ¿Cuáles son los resultados extraordinarios? Decime. Dale, Leandro. Perdón, pensé que estaba preguntando. No, que Dale. te roben un auto o tener que pagar el juicio de un empleado, ¿puede ser? Exactamente. Me gusta más el del robo del auto. Pero puede ser también el de juicio del empleado, aunque el juicio del empleado muchas veces es habitual, ¿sí? Y a veces se llega al juicio. Mirá lo que dice la definición. Son aquellos que son atípicos y excepcionales, de suceso infrecuente en el pasado y de comportamiento similar o esperado para el futuro, generados por factores ajenos a las decisiones propias del ente. Esto es fundamental, ¿sí? Tiene que ser ajeno a la decisión propia del ente. Que se te prenda fuego un auto, salvo que seas malintencionado, fue una decisión ajena al ente, ¿sí? Y es un hecho extraordinario que vos no te ha pasado antes, es decir, o es atípico,
y vos pensás que no te va a volver a pasar, ¿sí? Aunque te puede llegar a pasar, la expectativa es que no vuelva a pasar, ¿sí? Eso es un resultado extraordinario. Pero sobre todo es que la decisión a que pase fue ajena al ente, ¿sí? Yo no decidí que el auto se prenda fuego. Se prendió fuego, fue un siniestro, fue un resultado negativo, lo perdí. ¿Bien? ¿Se entiende? Si el auto estaba asegurado, no es este el caso, porque no hay un resultado, porque la plata te la dan, ¿sí? Si a vos se te prende fuego el auto, estaba asegurado, no tenés una pérdida, porque esa plata vos la recuperás. Ahí da el ejemplo del siniestro ocurrido sobre un bien, es lo que estábamos diciendo. En función de su tipo o naturaleza. Hoy cuando arrancamos, ¿se acuerdan que yo les dije que había palabras que generalmente las tomamos como sinónimos, pero no son sinónimos? Hay ingresos, podemos decir ingresos, podemos decir ganancias, ¿no? O costos, gastos, pérdidas, generalmente lo utilizamos para decir lo mismo. Tuve un costo, tuve un gasto, tuve una pérdida, generalmente lo usamos para lo mismo, ¿sí? Bueno, no son lo mismo. Y acá vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces, en función de su naturaleza, podemos tener ingresos, podemos tener costos, podemos tener gastos, podemos tener pérdidas, podemos tener ganancias. Y esto le va a servir para cuando alguno de su familia diga un costo y pagó la luz y no es un costo. Van a empezar a ¿cómo es? A corregirlos. Van a empezar a aumentar sus conocimientos en contabilidad y los van a empezar a corregir. Bueno, acá dice, esperen que me está tapando. Ingresos, costos, gastos, ganancias y pérdidas, dice el título, ¿no? Porque no lo podía ver. Entonces, ¿qué es ganancia? Ganancia es el excedente de los ingresos sobre los costos y gastos. Ganancia es el excedente de los ingresos sobre los costos y gastos. ¿Sí? Entonces, ingresos nunca puede ser lo mismo que ganancia. Entonces, la G de ganancia, ahí te pone la fórmula, ingresos menos costos más gastos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar bien de cada uno. En consecuencia, ganancia de un periodo contable es la resultante de dos corrientes opuestas. Ingresos, por un lado, costos y gastos por el otro. ¿Sí? Cuando yo tengo un negocio, voy a tener ingresos, espero tener muchos ingresos, y pocos costos y gastos. ¿Sí? Si yo logro tener muchos ingresos y pocos costos y gastos, ¿qué obtuve? Mayor que Ganancia. mayor ganancia. ¿Se entiende? Bien. Entonces acá ingreso me está hablando de algo que es bruto, que va a ser la ganancia, pero después de qué? De sacar todo lo que yo gasté. Yo tuve un montón de ventas, vendí, me produjo un montón de ingresos. Ahora, para poder vender todo eso, yo incurrí en costos y en gastos. ¿Sí? El neto de esas tres cosas me da el resultado positivo o negativo. Si los costos y gastos fueron mayores a los ingresos, perdí plata. ¿Sí? Entonces yo tengo que tratar que los ingresos sean los más grandes posibles comparado con los costos y gastos. Mucho ingreso, poco costo y gasto, ¿sí? Y ahí los resultados van a ser mejor. La corriente negativa de resultados son disminuciones patrimoniales. Las corrientes negativas de resultados son disminuciones patrimoniales. Hoy lo estábamos viendo, ¿sí? Todos los resultados negativos me disminuían el patrimonio. Las corrientes positivas de resultados son aumentos patrimoniales. En cuanto a su relación con la igualdad patrimonial, son incrementos patrimoniales brutos. Estamos hablando de los ingresos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ingreso? Incrementos patrimoniales brutos. ¿Brutos de qué? De costos y gastos, ¿sí? En cuanto a la razón de su existencia, se generan consecuencias de las actividades económicas del ente. Entonces el ente vende pasajes, vende pasajes, vende pasajes. Todo eso
es el ingreso que obtuvo. ¿Pero son la ganancia? No, son los brutos. No, no. La ganancia sería el ingreso neto, ¿no? ¿El ingreso neto de qué? De todo, ¿cómo de qué? De costos y gastos. De costo y gasto, claro. ¿Bien? Entonces, puede existir ingreso sin que exista ingreso de fondos. Puede existir ingreso de fondos sin que exista ingreso. ¿Qué significan estas afirmaciones? A ver si alguno me lo sabe decir. Esto es importantísimo en contabilidad. Puede existir ingreso sin que exista Y ingreso de fondo. ¿Se refiere a aportes? ¿Tiene algo que ver con eso? aporte de los socios, claro. No. Estamos hablando del negocio. Porque a ver, si el socio te aporta en efectivo, ¿hay ingreso de fondo? Sí, Y acá te está diciendo, ¿puede existir ingreso sin que exista ingreso de fondo? puede ser un pagaré. No. Las mercaderías, por En ejemplo. realidad puede ser un pagaré, pero no en el caso que Un yo estaba pagaré o pensando. un cheque. En realidad cuando te dan el cheque está ingresando fondo. El pagaré cuando te dan un cheque está ingresando aumenta el activo porque te están ingresando un crédito que vos estás dando. Y Se refiere un mercadería, poco por a ejemplo, eso. si es un ¿Qué quiere decir negocio. esto acá? Ustedes ahora que están aprendiendo contabilidad, tienen que empezar a distinguir cuándo es un ingreso relacionado a los resultados, a las ganancias, y cuándo es un ingreso de fondo y separarlo, ¿sí? Si yo vendía a plazo, ¿sí? Y ese plazo se cumplió, pero todavía no me lo pagaron, pero yo la venta la hice, yo tengo un ingreso, porque la venta la hice, todavía no me la pagaron. No hubo ingreso de fondos, pero la venta está hecha. Y si la venta está hecha, a mí me está aumentando el patrimonio, porque tengo un crédito a favor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hubo ingreso. Yo Profe. vendí, hubo ingreso. No me lo pagaron todavía. ¿Me aumentó el patrimonio o no? Sí, ¿Hubo ingreso tiene de un fondo? ingreso. No, ¿Eh? no, Pero, todavía no. pero me aumentó el patrimonio. ¿En qué forma? De crédito. Que te Tengo un deben un crédito a crédito. favor. ¿Se entiende? Entonces esto es lo que ustedes tienen que entender. Puede haber ingreso, pero no egreso de fondo. ¿Sí? Puede haber ingreso de fondo sin que exista ingreso. Por ejemplo, cuando hay un ingreso de fondo, pero no hubo ingreso. Puede ser cuando me pagan por adelantado. Si te pagan, hubo ingreso de fondo. ¿Puede ser con la inflación? No, perdón. Pues está bien, ingreso, pero no es el caso, porque a vos cuando te pagan por adelantado, si es por un servicio, te está pagando por un servicio que estás prestando, y ahí sí hay ingreso. Pero cuando vos obtenés un préstamo, hay ingreso de fondo y no hay ningún resultado. Del otro lado que hay un pasivo, por ejemplo, ¿se entiende? ¿No? No, no. Miren, puede existir ingreso de fondos. Te ingresa plata sin que exista ingreso. Ingreso estamos hablando del resultado positivo, ¿sí? ¿Un plazo fijo? No. Porque el plazo fijo, la plata sigue estando en tu cuenta, en una cuenta bancaria fija, pero sigue estando en tu patrimonio. Cuando aporta un socio, Puede ser cuando aporta un socio. ¿Por qué? Ingresa a fondo, ¿te genera resultado? No. ¿Se entiende? Existe el ingreso de fondo, pero no se generó ningún resultado. Te prestaron plata. Vos, yo te presto plata. ¿Tenés ingreso de fondo en tu bolsillo? Sí, vas a tener mi plata en tu bolsillo.
¿Es resultado positivo? ¿Para vos fue una ganancia? No, si no te la regalé a la plata. Me la debes, me la vas a tener que devolver. ¿Se entiende? Entonces tú tuviste un ingreso de fondo, pero no tuviste un ingreso resultado positivo, porque yo no te la regalé la plata. Distinto hubiera sido si te la regalaba, ahí sí. Tenías ingreso con ingreso de fondo. ¿Sí? Entonces lo que tienen que saber separar ustedes ahora es cuándo hay ingreso de fondo y cuándo hay un ingreso o un resultado, ¿sí? Que te modifica el patrimonio. Porque el ingreso te modifica el patrimonio. El ingreso de fondo puede ser que no te modifique el patrimonio. Porque yo te presté la plata y te generó una deuda y me la vas a tener que devolver. ¿Bien? Profe, y en el caso de la inflación, entonces, ¿hay ingreso de fondo sin ingreso? ¿Vos qué pensás? Ramiro me habla, ¿no? Sí, sí. Sí, yo lo pienso que sí, porque te lo puse como ejemplo. Lo que pasa No por hay ahí, ingreso de fondo. ¿Por qué? Vos tenés la misma cantidad de plata. No hay ingreso de fondo, pero sí te generó un resultado positivo, un ingreso. ¿Sí? claro, por el resultado sería entonces. O negativo. En realidad, si son pesos, es negativo si hubo inflación. ¿Bien? Vos tenías plata en tu cuenta bancaria, no hiciste ningún movimiento, no hubo egreso ni ingreso de fondo. Pero ¿qué pasó? Esa plata ahora vale menos. ¿Qué tuviste? Claro, perdés. Un egreso. No, pero yo lo pensaba por ahí si tenía guardado dólares, por ejemplo. O mercadería. Si tenés guardado dólares, ¿qué pasa? Al revés. ¿Te aumentan los dólares? No. ¿Qué te aumenta? El valor del dólar. Tuviste un resultado positivo. O sea, no hubo un ingreso de más dólares. Pero sí que pasó. Hubo un ingreso resultado positivo. Claro, claro, ¿Sí? sí. Sí, sí. Lo que tienen que saber es separar cuándo es ingreso de fondo y cuándo es ingreso porque se te modificó el patrimonio, ¿sí? O egreso. Vamos a seguir viendo. Los costos. ¿Qué son los costos? En cuanto a su relación con la igualdad patrimonial, habíamos hablado que el resultado era ingresos menos costos y gastos, ¿no? Estábamos con esa ecuación. Entonces ya vimos ingresos, ahora estamos viendo costos. ¿Qué son los costos? En cuanto a su relación con la igualdad patrimonial, son disminuciones patrimoniales. ¿Sí? Entonces los costos son disminuciones patrimoniales. Me disminuye el patrimonio. En cuanto a la razón de su existencia, constituyen el esfuerzo necesario para obtener los ingresos. Por ejemplo, a ver qué se les ocurre. ¿Cuándo incurro en un costo? Cuando compro una maquinaria para seguir trabajando, para trabajar, Exactamente. O cuando utilizo esa maquinaria, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el esfuerzo que yo necesito hacer para obtener el producto. El pago de sería los una sueldos. inversión. Exactamente. Se incluyen ellos para obtener un ingreso. O, por ejemplo, comprar mercadería. ¿Sí? ¿Bien? Cuando compras mercadería, primero pasa el activo, pero después cuando lo vendés, pasa a ser parte del costo de esa venta. ¿Sí? Después en algún ejercicio lo van a ver. Pero es lo mismo, porque vos, si vendés pasajes, vos compraste el pasaje, lo vendiste más caro, ¿sí? Cuando lo compraste está dentro de tu patrimonio. Son un montón de pasajes o lugares que vos tenés para vender. Cuando lo vendés, para vos saber si ganaste o perdiste, tenés que saber si el costo de ese pasaje, lo que vos lo pagaste, es menor a lo que lo cobraste, ¿sí? Entonces ahí la diferencia que vas a obtener, ¿cuál va a ser? La ganancia. ¿Se entiende? Entonces, en cuanto a la razón de su existencia, constituyen el esfuerzo necesario para la obtención de los ingresos. Se incurre en ellos para obtener un ingreso. Todo ingreso supone un esfuerzo para su obtención. El pago del alquiler de un local, la luz, ¿sí? Son fácilmente identificables con el ingreso producido o a producirse. Generalmente son activos. ¿Sí? Por ejemplo, si vos vendés mates, los mates que vos compraste para vender, primero ingresan a tu activo. Cuando los vendiste, ¿sí? Salen de tu activo y se transforman en costo.
¿sí? Y cuando se transforma en costo, lo comparás con lo que vos lo cobraste. Y ahí vas a tener por diferencia lo que ganaste por vender ese mate, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Sí, sí. Acuérdense de esto, que es el esfuerzo necesario para obtener los ingresos. Si no haría ese esfuerzo, si no alquilo el local, no podría vender, ¿sí? Si no compro la computadora no podría vender, si no pago el empleado no podría vender. Todo lo que yo necesito para poder obtener el ingreso son los costos. Están directamente vinculados o relacionados con algún ingreso, ¿sí? Vendí el mate, me ingresa la plata por haber vendido el mate, directamente, ¿sí? Entonces, lo que a mí me salió ese mate, lo que yo pagué por ese mate, es el costo del mate. Y está relacionado con el ingreso. Me ingresó tanta plata porque vendí el mate ese. Son costos directamente vinculados a un ingreso. El costo de bienes vendidos con respecto a la venta, en el caso del mate. El costo del servicio prestado con respecto al ingreso por prestación de servicio. Todo lo que yo tuve que poner, el esfuerzo que tuve que hacer para poder prestar el servicio, es parte del costo de ese servicio. ¿Bien? ¿Cuáles son los gastos? En cuanto a su relación con la igualdad patrimonial, son disminuciones patrimoniales, igual que el costo. ¿Sí? Tanto el costo como el gasto son disminuciones patrimoniales, resultados negativos. En cuanto a la razón de su existencia, se incurre en ellos, aunque no existan ingresos. ¿Sí? Se incurren en ellos, aunque no existan ingresos. Por ejemplo, si yo pagué el alquiler del local, pero no vendí nada, ¿sí? El gasto del local lo tuve. No se relacionó directamente con el ingreso. Lo tuve que pagar igual, ¿sí? No es que lo pagué, que el alquiler lo pago si vendo. El alquiler lo pago si vendo o si no vendo también. Entonces puede ser que no haya ingreso, igual tenga un gasto. En cambio, el costo está relacionado directamente con el ingreso. El costo del mate se relacionó con la venta del mate, ¿sí? En cambio, el pago del alquiler del local puede ser que no venda ningún mate, igual lo tenga que pagar. ¿Bien? Eso quiere decir esto que dice acá. No son fácilmente identificables con ingresos producidos y no se relacionan directamente con un ingreso determinado. No sé si quedó más o menos clara la diferencia entre costo y gasto. ¿Lo puede explicar otra vez, profe? Bien, la diferencia fundamental es que el costo se relaciona directamente con el ingreso, ¿sí? Si vos te dedicas a vender cualquier producto, computadoras, vos esas computadoras las tuviste que comprar primero, ¿sí? Ese valor que vos la pagaste es el costo de las computadoras. Cuando la vendiste obtuviste un ingreso. Siempre tratás de que el ingreso sea mayor al costo, ¿sí? Pero fíjate que se relacionan directamente. El costo de la computadora es lo que vos lo pagaste, lo que vale esa computadora que tenés vos, ¿sí? Y está relacionado con el ingreso por la venta, ¿bien? En cambio, el gasto puede haber sido la luz que pagaste en ese mes o el alquiler que pagaste en ese mes donde vendés las computadoras, ¿sí? Si vos esa computadora no la vendías, igual el gasto de alquiler lo ibas a tener, ¿se entiende? No está directamente relacionado con la venta o con el ingreso, que es la venta de computadoras. Claro, ¿Bien? es un gasto fijo que lo tenés, produzcas o no. Exactamente. No está relacionado con el ingreso. En cambio, la venta de los mates, de la computadora, el que sea, si yo vendo, el costo está relacionado con que lo vendí, con que obtuve un ingreso. ¿Se entiende? Vendí la computadora, obtuve un ingreso. Al venderla, tuve un costo. ¿Cuál es el costo? Y lo que yo la pagué a la computadora. ¿Se entiende que está relacionado directamente? Sí, 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 se entiende. Bien. El gasto es más difícil relacionarlo. Entonces, ¿ven que no es lo mismo costo y gasto? ¿Sí? Esto para que lo usen en su vida cotidiana. Profe, una pregunta.
Tiene que ver con el costo a futuro también. Por ejemplo, yo compro un mate a 5 pesos y lo voy a vender a 10, pero sé que el próximo mate me puede salir 7. ¿El costo sería 5 o 7? Digo, enredado capaz. No, el costo tuyo es lo que vos lo pagaste, ¿sí? Vos lo vendiste, vos lo compraste a 5 y lo vendiste a 10, ¿tu ganancia cuál fue? 5, otros 5. 5, ¿sí? Después vos vas a comprar de nuevo, ¿cuál va a ser tu nuevo costo? 7. Si lo volvés a vender a 10, ¿tu ganancia cuál va a ser? 3, claro, lo 3. tendría que ser más caro, listo. No, tenés que aumentarlo, por eso. Pero en realidad el costo en principio del primer mate fue 5, del segundo mate fue 7, del tercer mate si es 10, vos vas a tener que venderlo, vas a tener que tener cuidado de venderlo a más de 10, porque si no, no vas a tener ganancia. ¿Y qué pasa si vos vendés mates a 10 pesos y te costaron 10? Y no va a haber ganancia. ¿Con qué pagás la luz y el alquiler? Los gastos. ¿Se entiende? Vos los gastos, que son los indirectos, que es el alquiler, la luz, lo vas a pagar con la diferencia entre el costo y el ingreso. ¿Se entiende? Sí. Eso para que vean cuál es la diferencia entre costo y gasto. Los gastos son indirectos. Si vos no tenés en cuenta que tenés que pagar, además del mate que te salió 5 pesos, la luz y el alquiler y al empleado, y probablemente tengas pérdida. Entonces, si vos querés tener ganancia, tenés que calcular, tengo 5 pesos de costo del mate, más 3 pesos de luz y alquiler. Entonces yo por lo menos ahí tengo 8, por lo menos lo tengo que vender a 9 o 10 pesos si quiero ganar algo. ¿Sí? Sí, o sea, ¿Vieron ahí bien la diferencia entre costo y gasto? sí, me salió más la pregunta porque hay algunos productos que son más estoqueables y capaz que los podés tener como mucho tiempo guardados y después cuando vas a volver a comprar, si no te fijas el precio actual, puede haber pérdidas. Sí. Sobre todo en época inflacionaria los comerciantes se vuelven locos. También tenés un costo de stock. Si vos tenés que alquilar un galpón para poder guardar la mercadería tuya, también tenés un costo de stock, lo tenés que tener en cuenta también. ¿Sí? Bueno, pero me sirvió el ejemplo para explicar un poquito eso, la diferencia entre gastos y costos. Ahora ya saben que no es lo mismo, costo y gasto. El costo está relacionado directamente con el ingreso, y el gasto es más difícil relacionarlo con el ingreso, ¿sí? Son indirectos. Dice que costos y gastos son igual a los egresos, ¿se entiende? Entonces, yo tengo un ingreso, todo lo que entró por vender, y tengo costos y gastos, todo lo que gasté para poder venderlo. Si el ingreso es mayor, obtuve ganancia. Si el ingreso es menor, obtuve pérdida. Yo tengo que tener cuidado de que los gastos y los costos siempre sean menor que el ingreso, porque si no me fundo. ¿Sí? Dice, puede existir egreso sin que exista egreso de fondos, y puede existir egreso de fondos sin que exista un egreso. Lo mismo que hablábamos recién, pero al revés. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede ser que yo no pague nada, pero haya un egreso. ¿Sí? Eso sería diferente a pérdidas, ¿no? Claro, igual que lo que hablábamos hoy con los ingresos, pero al revés. ¿Sí? Lo que tienen que hacer es separar siempre el concepto de egreso con egreso de fondos. ¿Sí? Si a mí se me prende fuego el auto, hay tuve un gasto o un costo, pero no hubo egreso de fondos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces separen lo que es el ingreso y egreso de dinero con egreso o egreso de fondos. Puede ser que compre mercaderías y no la pague, ¿sí? Entonces no hubo egreso de fondos ahí. ¿Sí? O que compre un servicio que me prestan
y no lo pague todavía. Entonces ahí no hubo egreso de fondo. Bueno, llegamos al concepto de ganancia, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho al principio que era la ganancia? Era el ingreso menos el costo y el gasto, ¿sí? En la primera ecuación de todas habíamos visto eso. Entonces, ganancia se refiere a los aumentos patrimoniales netos que se originan en operaciones secundarias o accesorias, hechos incidentales o del contexto ajenos a la actividad o gestión del ente. No suponen un esfuerzo para su obtención. Pérdidas se refiere a las disminuciones patrimoniales netas que se originan en operaciones secundarias o accesorias, hechos incidentales o del contexto, que no implican ningún beneficio para el ente en el periodo actual, ni tampoco representan posibilidades de obtener ingresos en el futuro. Este concepto de ganancia y pérdida se está refiriendo acá a, por ejemplo, un siniestro, ¿sí? Ahí tuviste una pérdida, se te prendió fuego el auto, bueno, es este concepto de pérdida. De ganancia también se refiere a aumentos patrimoniales, por ejemplo, recibiste una donación, esos casos. No era el caso de la ganancia como habíamos visto en la ecuación al principio. Por ejemplo, empresa de pérdidas y ganancias. Recepción de una donación. Si me donan algo, me lo regalan, ¿sí? Ahí tengo una ganancia, me aumenta mi patrimonio. Cambio en los precios de los activos, ¿sí? Aumenta el valor de un vehículo por inflación o por lo que sea, tengo una ganancia. Pérdida del valor de una maquinaria por obsolescencia. ¿Saben lo que es obsolescencia? Porque ya está vieja, obsoleta. Y No me deja de sirve servir, más. ya no me presta el No. servicio que me tendría que prestar. Pasa mucho con las computadoras, con la tecnología. Entonces ahí yo esa computadora, si no me presta el servicio que me tiene que prestar, no la puedo usar y me genera una pérdida. Cambios en los gustos de los consumidores, destrucción de un activo, ¿sí? Un siniestro. Cambios en los gustos de los consumidores, que es decir, yo tengo mercadería que no la puedo vender, porque ya el consumidor no la quiere. Esa mercadería no me sirve para la venta. Una computadora que se puso obsoleta, si yo vendo computadora, no se la puedo vender a nadie. Entonces eso es una pérdida. Bueno, y ahora vamos a hablar de la imputación, apropiación de los resultados. Este concepto de devengado, a mí me parece que no lo tendríamos que empezar. Ya estamos con 2 horas de clase y darle devengado hoy me parece que va a ser, porque es un tema importantísimo. Falta mucho, pero falta. Hasta ahora es mucho. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar acá. Si quieres les voy a hablar un chito nada más de lo que es devengado, pero no voy a pasar la filmina. Un poco tiene que ver con lo que hablábamos hoy, que existe ingreso, pero no existe, pero puede existir, puede no existir ingreso de fondo, ¿sí? Eso quiere, ahí es donde empieza a mostrar un poquito el concepto de devengado. ¿Qué es el concepto de devengado? Es reconocer los resultados positivos y negativos en el periodo en el cual se dio el hecho generador, ¿sí? Eso es más o menos lo que significa devengado. ¿Qué quiere decir? Que si yo obtuve un resultado positivo hoy, lo tengo que reconocer hoy, ¿sí? No lo puedo reconocer dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, cuando se me ocurra. Lo tengo que reconocer en el momento que se da, ¿sí? Eso se llama devengamiento. Si yo realicé una venta hoy y no me la pagaron, el hecho generador que fue la venta fue hoy, ¿sí? Yo no tengo que esperar al ingreso a que me lo paguen
para reconocer el resultado positivo por haber realizado esa venta. Yo la tengo que registrar hoy, ¿se entiende? Más o menos. Yo no tengo que esperar a que me paguen esa venta para reconocer el resultado. Lo reconozco cuando se dio el hecho generador. Porque si no estoy siendo injusto con el periodo actual. Si yo voy a esperar a que yo vendí a 3 meses y espero a reconocer el resultado, la ganancia, cuando me pagan, estoy siendo injusto con hoy, que fue el momento en que lo vendí. ¿Se entiende? Entonces, por más que a mí no me hayan pagado la venta se produjo hoy, entonces yo la tengo que reconocer hoy, ¿sí? Y eso es más o menos, a grandes rasgos, el concepto de devengamiento o devengar. Reconocer los resultados en el momento que se dio el hecho generador. Si un empleado trabajó todo el mes, a fin de mes, yo devengo el sueldo de ese mes, por más que yo no se lo haya pagado, ¿sí? Yo al empleado no le pagué 3 meses, cuando le pago, yo no reconozco el resultado negativo en ese momento que le pagué. Lo reconozco mes a mes, porque me trabajó 3 meses, ¿sí? Y el resultado es por el primer mes, por el segundo mes y por el tercer mes. Si yo imputo los 3 meses en el último mes, estoy haciendo un desastre, porque estoy reconociendo, supónganse que es enero, febrero, marzo, trabajó. Si yo tengo que reconocer los resultados en enero, porque me trabajó todo enero, una parte en marzo, porque me trabajó febrero, porque me trabajó todo febrero, y una parte en marzo, porque me trabajó todo marzo, ¿sí? Ahora, si yo imputo los 3 meses en marzo, estoy haciendo un desastre contable. Estoy mostrando mal la información. Porque el que ve esa información me está diciendo, uy, pagué 100.000 pesos de sueldo en marzo. Y no fue así. Los 100.000 pesos fueron una parte en enero, una parte en febrero y una parte en marzo. ¿Se entiende para qué me sirve devengar los resultados en el momento que se generó el hecho? Porque si no estoy siendo injusto con los periodos. Estoy imputando muchos costos a uno y poco costo al otro. ¿Sí? O un ingreso mayor. ¿Cómo? Claro, si no la información contable no sería confiable. Exactamente. Porque si yo no imputo las ventas mes a mes, imagínense que yo vendía 3 meses. Me lo pagan dentro de 3 meses. Pero yo la venta la hice este mes, el otro mes y el otro. ¿Sí? Recién en esos 3 meses me lo pagaron el último mes. No es justo que yo cargue todo al último mes, el ingreso. ¿Sí? Porque si no tengo, vendí este mes, tengo los egresos de este mes. Pagué la luz, pagué el teléfono, pagué el gas, pagué el alquiler, este mes. Todo gasto. Al otro mes lo mismo, todo gasto. Al otro mes lo mismo, todo gasto. O sea, tuve 3 meses de gasto. Recién al cuarto mes, cuando me pagan, tengo ingreso. Entonces, yo veo eso contablemente. Estoy viendo todo desvirtuado. Entonces, por eso yo les dije, y les decía acá a la Filmina, que hay que separar el momento del ingreso con el ingreso de fondo. Yo tengo el gasto que produje este mes, enero, luz, gas, teléfono, con parte del ingreso de este mes. El egreso del mes siguiente, con parte del ingreso del mes siguiente, y el egreso del tercer mes, con parte del ingreso del último mes. Entonces ahí sí me queda bien uniforme, ¿sí? La imputación de los resultados, de los ingresos y los egresos, ¿sí? Si no estoy 3 meses perdiendo y el cuarto mes gané un montón, ¿se entiende? Y la realidad no fue así, porque yo los gastos los tuve 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces los ingresos son de 1 mes, del segundo mes, del tercer mes, ¿sí? ¿Más o menos se puede entender? Si yo, por ejemplo, compro un boleto de avión y lo pagan con tarjeta de crédito, Sí. lo pagan al mes siguiente, ¿eso sería devengado? Bueno, en este caso vos sos la empresa, ponete en ese lugar.
Vos Sí. sos... ¿Quién me habló? Porque no te veo. Bárbara. Vos sos la empresa Bárbara que compraste un pasaje de avión, tuviste un gasto en pasaje de avión, y lo usaste ¿cuándo? O sea, a pagar, que me lo dan a pagar en 3 meses, ponele, un Te ejemplo. lo dan a pagar en 3 meses. Bien, Sí, con, no sé, con la tarjeta de crédito. bien. Vos, ¿cuándo realizaste el viaje? Y el viaje lo realizan, no sé, en el mismo mes Lo usaste en el mismo que lo mes, ¿sí? compran, ponele. Bueno, entonces vos tu gasto, ¿sí? Lo realizaste en ese mes, ¿sí? Sí, Y tu ingreso, que fue el beneficio que te dio el pasaje, lo hiciste ese mes. No tiene nada que ver cuándo lo pagaste, sí, ¿se entiende? Y para la empresa que te vendió el pasaje, lo mismo pero visto al revés. No importa cuándo le ingresó. La venta, ¿cuándo la hizo? Este mes, en el día, sí, cuando vos viajaste, ¿sí? Entonces, el ingreso es de este mes, porque la venta fue de este mes. Más allá que a la empresa La Plata le entre dentro de 3 meses. ¿Se entiende? sí, El hecho generador fue el viaje que te vendieron este mes. ¿Bien? claro, sí. Bueno, eso es el concepto de Entonces, vengado. Sí, profesor, entonces sería identificar los procesos de pérdidas y ganancias, los periodos, digamos. exactamente. Imputar la pérdida y la ganancia al periodo que corresponde, sin tener en cuenta cuándo ingresó o egresó dinero, porque puede ser que vos tengas ganancias pero que no haya ingreso de dinero, como ya lo vimos antes, ¿sí? O que tengas pérdidas pero no haya egreso de dinero, como ya lo vimos antes. Entonces, cuando se da el hecho generador, que es la venta del pasaje, ahí yo tengo que imputar el ingreso, ¿sí? Por más que no me lo hayan pagado, por más que yo lo vendí a plazo. ¿Se entiende? Porque yo lo vendí este mes. ¿Bien? Claro. ¿Sí? Y con las tarjetas de crédito no importa, digamos que si yo viajo este mes y yo lo pagué este mes, porque digamos ya se acreditó la compra, así que eso no. La compra, claro, la compra se acredita en el momento que a vos te dieron la factura y viajaste. Claro, ¿Sí? Ahí fue la compra. Cuando te dieron tu pasaje o la factura o lo que sea, ahí se acreditó la compra. Vos no lo pagaste, pero el ingreso a la empresa ya se produjo. Por más que no se lo haya pagado el banco todavía. ¿Bien? sí, profe. Bueno, esto es algo fundamental, por eso no quiero playarme mucho más. Se van con el concepto, probablemente en la práctica vean algo, yo le voy a decir a Iván, porque la clase que viene no se los voy a poder dar a esto. Por lo que le dije que el lunes por ahí no doy clase, van a ver la grabación del año pasado. Le voy a decir a Iván que refuerce en la práctica el concepto de vengado, y yo la próxima clase continuamos con las filminas que me quedan, que no son muchas. ¿Sí? Porque es un concepto muy importante para que lo vean después de 2 horas de clase de Zoom y cansados. ¿Sí? Bueno, espere que les voy a decir dónde lo van a poder leer. Profe, para hoy había que leer el capítulo 2, ¿no? Para hoy era hasta la página 53, que decía Empresa en Marcha. Sí, capítulo 2. Y seguimos con el capítulo 2, hoja 53 era para hoy. Y a partir de la hoja 53, hoja 54, variaciones patrimoniales, ahí van a ver todas las variaciones con ejemplos que vimos hoy. Está todo tal cual lo vimos acá en la filmina. Hay varios ejemplos. Empieza el resultado del ejercicio, que también lo vimos. Ingresos, costos, gastos. Y en la hoja 68 empieza a hablar del devengado, que es lo que yo le comenté, que para mí estaría bueno que ya lo lean.
¿sí? O sea, sería de la página 54 a la 64. Hasta el capítulo 3, todo el capítulo 2 ya lo terminan, ¿sí? El que no leyó el capítulo 2 lo lee todo, y el que leyó hasta la página 53, 53 dije, ¿no? Lee de ahí en adelante hasta el capítulo 3. Capítulo 3 no. ¿Se entendió? O sea, de la página Sí, profe. 54 hasta la 76. Ahí inclusive le estoy dando el concepto de vengado, que fue esto que yo le dije al final, ¿sí? Léanlo del libro y después las dudas me las consultan. Bueno, ¿algo más, chicos? No, profe. Los dejé mudos a todos. No, profe. Se fueron todos, ya están comiendo. Bueno. Casi, casi. El lunes no nos vamos a ver. También, chicos, otra cosa. Pueden ir a la clase de Paula Longhi, que es los días jueves. Creo que a las 10 de la mañana, ¿no? Porque creo que Paula este jueves no va... Paula este jueves no va a dar la clase, porque es Semana Santa. Así que el jueves que viene va a dar esta clase y por ahí llega a explicar de vengado. Entonces estaría bueno para el que quiera escuchar otra clase, va a escuchar la Paula hablar de vengado, que es un tema importantísimo. Créanme que es uno de los temas más importantes. Vamos a escuchar eso y vamos a reforzar lo de hoy, si vamos a esa clase. Claro, exactamente. Ven la misma clase de hoy y probablemente lleguen a ver de vengado. Porque no sé si este jueves no, el otro. ¿Cómo? Este jueves que viene no, el otro sería. El otro, porque este jueves es Semana Santa. Claro. Tienen esa posibilidad, la pueden... Sí. Perdón, profe, el ID de esa reunión de Paula está en el AU24, ¿no? Está en el todo está en el AU24, sí. Está todo publicado ahí. Así que, de todas maneras, hoy nos queda solamente hablar de devengado, y yo les prometo que en algún momento de las clases, por ahí en la próxima clase, lo charlamos. Sí. Profe, ¿por qué no hay clases el lunes próximo? No, el lunes próximo yo no puedo dar clase, por eso Okay. voy a dejar la clase grabada del año pasado, que habla de modelos contables, es de la profesora Paula Longhi, ¿sí? La pueden escuchar en el momento que quieran. Si quieren escucharla el lunes a las 7 de la tarde, la pueden escuchar porque es el horario que ustedes tienen para cursar. Pero es por un motivo personal que no puedo dar clase yo el lunes. Van a tener la clase igual, Quédense tranquilo que la clase está. La escuchan de otra profesora. Perfecto. Profe, perdón. Sí. Entonces, una última consulta sería leer todo el capítulo 2. Lo que no me quedó claro es si tengo que leer el capítulo 3 inclusive o no. No. Hasta el capítulo 3. Ah, hasta el capítulo, perfecto. Sí. Ahí termina. Gracias. Todo el capítulo 2, lea. Perfecto, para que ya gracias. leyó lo que dije la clase pasada, no lo lee, léalo, mal no le va a venir, pero en realidad es toda la parte que habla de operaciones económicas, de todas las variaciones patrimoniales que vimos hoy, les va a aclarar mucho más todo lo que vimos hoy, ¿sí? Pero es parecido a lo que vimos en la filmina. Creo que tienen algunos Genial, ejemplos gracias. más. Bueno, ¿algo más? No, profe. ¿No? ¿Listo? Bueno, buenas noches y nos vemos. Buenas noches, profe. Hasta luego. No, profe. El otro No, lunes. Buenas noches, profe. luego. Hasta luego.